Me llamo Tony. Vivo en Inglaterra y pronto me divorciaré. Tengo 26 años y un hijo de 5 años y una hija de 10 meses. Trabajo como gerente en una empresa de tecnología de información, mientras mi mujer trabaja como recepcionista en un hospital. Ella no ha trabajado mucho porque nuestra hija nació hace poco. Soy una persona tranquila y extrovertida. Al revés, mi mujer es bastante introvertida y solo disfruta pasar tiempo con familiares cercanos, además de mí y los niños o amigos que conoce desde la infancia. Después de que dio a luz a nuestra última hija, mi mujer ganó un poco de peso, pero no se ha deprimido ni nada por el estilo. La apoyé en todo momento, me aseguré de que se sintiera lo más cómoda posible e incluso reforcé nuestro amor diciéndole que seguía siendo la mujer más hermosa. Tengo que decir que ella es realmente muy guapa, a pesar del aumento de peso. El primer sábado de este año, un empleado de mi lugar de trabajo, de nombre Benjamín, de 23 años, vino a mi casa, pensando que yo estaría allí, porque sabía que no trabajaba los sábados. Benjamín sabía dónde vivía, porque mi casa está de camino a su casa, y tiempo atrás tuvimos una reunión cuando mi esposa no estaba. Quería dejar unos documentos importantes que me había olvidado en su casa el día anterior. Cuando estábamos discutiendo asuntos relacionados con el trabajo, mi esposa abrió la puerta y no sabía quién era. Entonces él explicó que trabajaba conmigo. Mi mujer lo dejó entrar y le ofreció té mientras me esperaban. Yo estaba en la casa de mis padres a 5 kilómetros de distancia. Esto es lo que pasó, y puedo recordar lo que me dijo Benjamín por teléfono hace 2 días. Así es como fue nuestra conversación. ¿Sabes sobre tu esposa y yo?, comentó Benjamín. ¿A qué te refieres?, le contesté. ¿Recuerdas ese día del mes pasado cuando estabas en casa de tus papás? Llegué a tu casa a dejar los documentos. Lo siento, porque debería haberte llamado antes. Sí. Entonces, ¿qué? Seguí preguntando. Después de que tu esposa me invitó y se ofreció a preparar un té, comenzamos a hablar, y rápidamente nos conocimos debido a intereses en común. Era muy amigable, y sé que lo que voy a contar estuvo muy mal por mi parte, pero empezamos a divertirnos en tu sofá. Tu hijo entró en el salón en ese momento, y me preguntó quién era, y ella le dijo que no se preocupara y que se fuera a ver la tele. Después subimos a las escaleras y... Dijo Benjamín. ¿Me estás bromeando? ¿Por qué si estás tratando de causar problemas? No lo hagas, le contesté al chico. No es mentira. Solo pensé en decírtelo porque ese niño vio a su madre con otra persona, y si alguna vez te enteraras, no quisiera que pensaras que le marqué a un niño sin importarme nada. Recuerda que tu esposa es la mujer casada, no yo. No la obligué a hacer nada, dijo Benjamín. No te creo en absoluto, le dije. Por eso renuncié el día 7 de julio, porque no sabía si lo sabías o no, y prefería renunciar antes que tener una mancha en mi expediente. Se lo preguntaré, y si es cierto, te trataré como corresponde. Está bien, Tony, pero como dije, no la obligué, ni hice nada ilegal. No volverás a saber de mí, terminó de comentar Benjamín. Estaba furioso, lleno de ira, y herido al mismo tiempo. Este es un ex empleado que recién comenzó a trabajar para mí en mayo, y estoy seguro de que ella nunca supo que él existía hasta ese día. Cuando regresé a casa, inmediatamente confronté a mi esposa, y ella lo negó al principio, pero luego admitió lo que sucedió. Tras darse cuenta de la gravedad del problema, ya que esta situación provocó la dimisión del empleado, dijo que lo sentía mucho y que no sabía lo que le había pasado. Entonces le dije, aparentemente nuestro hijo te vio. Contradijo lo que le comenté sobre que había tenido una aventura con él el primer día que lo conoció, y cuando me enfrenté a ella, me sorprendió que se hubiera acostado con un desconocido al cabo de 1 hora de conocerlo. Ella afirmó que no tuvo un rollo con él la primera vez, pero que él volvió más tarde, cuando yo no estaba en casa, y entonces tuvieron relaciones de ese tipo. Sin embargo, esto no es para reducir la gravedad de su engaño. Sigue siendo increíble cómo mi hijo de 5 años la vio en medio de lo que estaba haciendo y ella simplemente le dijo que se fuera. Y luego subió y siguió acostándose con el chico. Fue un shock para mí. Mi mujer ha tenido siempre una gran estima por mi parte y ahora ha demostrado no tener ninguna moral. Nunca he visto ninguna señal de que pudiera traicionarme de esta manera y estoy profundamente preocupado por mi hijo. Dentro de unos años, cuando estemos separados, nuestro hijo recordará lo sucedido y puede desarrollar problemas de confianza, y me entristece aún más porque desgraciadamente ha pasado por una experiencia así. Además, no estaba enojado con el ex empleado. Me alegro de que se presentara y me dijera eso. De lo contrario, nunca habría sabido que ella me había traicionado. Mi mujer es una persona muy tranquila y lo habría llevado a la tumba si no me hubieran informado.
Ella es del tipo de persona que nunca se queja y simplemente se queda callada para siempre. Mantuvimos un buen nivel de intimidad, y no puedo entender por qué me engañó de esta manera. Con respecto a los documentos que el empleado vino a dejar, ella me los entregó cuando regresé ese mismo día, y en ese momento se conocieron. Sé de buena fuente que este antiguo empleado era bastante extrovertido. Es lo único que se me ocurre. En ese momento estaba enfadado y solo veía a una traidora. Quería salir de allí cuanto antes. Pensé en ir a casa de mis padres, que sabía que me harían sentir mejor. Les dije que me iba a quedar con ellos por unos días mientras decidía qué hacer, lo cual fue mi error. Lo que debería haber hecho en esa situación hubiera sido perseguirla para que saliera de casa inmediatamente para aclarar mi mente, quedándome con mis hijos, y luego ir directamente al abogado para pedir el divorcio. Las posibilidades de que me dieran la custodia eran bastante altas. En general, según lo que he leído, sería mejor que los niños se quedaran conmigo después de la separación. Le pregunté si ella era infeliz en el matrimonio, y sus palabras exactas fueron: no, es que solo me encanta sentirme deseada por alguien que no seas tú. Así que lo que quiso decir es que no le gustaba la idea de estar solo conmigo, sino que quería también tener otras relaciones. Así que aquí lo dejaría, y me centraría exclusivamente en mis hijos, y en el trabajo, ya que mi vida ha pasado en poco tiempo a dar un cambio increíble. Ella me miraba todos los días después de acostarse con otro hombre, y decía que me quería. Ahora sé que era mentira, que me había engañado con un tío que ni siquiera conocía, y que probablemente solo había hablado con él una vez. Incluso miró a nuestro hijo con indiferencia cuando la descubrió, y continuó, lo que hace que me dé cuenta de lo mal que estaba nuestro matrimonio. Mis 2 hijos son definitivamente míos. Mi hijo es idéntico a mí, y no tengo motivos para dudar. El bebé también es mío. Igual podría pedir una prueba para estar seguro. Salir de casa fue definitivamente una decisión totalmente espontánea para mí, ya que estuve en casa de mis padres un par de días, pero vi a mis hijos y hablé con ellos por videollamada. Mi hijo está bien, está acostumbrado a su dormitorio, y mi hija también. Tiene solo 10 meses, y sé que los bebés necesitan más a su madre por razones obvias. Mis padres, e incluso los miembros de su familia también, me apoyan mucho y no toleran lo que ella hizo. Solo han pasado unos días. Mis padres y yo estamos intentando pensar en la mejor solución para lo que ha pasado. No se trata solo de mí. Estoy seguro de que me divorciaré. He visto a mi hijo en videollamada y a mi pequeña hija también, y les dije que estaré con ellos pronto. He decidido que no volveré con ella. Definitivamente me divorciaré de mi esposa, pero el único problema es la custodia y las finanzas. No quiero ser como muchos hombres que se divorcian solo para perder la casa y ver a los niños los fines de semana. El antiguo empleado no es mi amigo, sino un empleado normal y corriente como los demás. Solo estuve en mi casa para tratar asuntos de trabajo. Cuando dije que hablaría con él, significaría que denunciaría su comportamiento poco profesional a otras empresas. Aunque si hubiera sido imparcial, la cosa hubiera sido diferente. Planeé usarlo en su contra. Solo necesito enfatizar que esta mujer no tiene ninguna enfermedad mental. Sigo teniendo que explicarle a la gente que ella es introvertida. Llevo muchos años con ella y conozco el comportamiento de estas personas reservadas. Le pregunté qué estaba pasando. Lo admitió todo y dijo: no sé qué me ocurrió o por qué lo hice. Por decirlo entre comillas, es una admisión de que se acostó voluntariamente con ese hombre. No voy a acusar a nadie de algo que no ha hecho. Este ex empleado solo me lo dijo porque quería dejar claro que nunca querría que mi hijo sufriera en el futuro, o por ver a su madre teniendo relaciones íntimas con otro hombre. Por eso se sintió mal y me lo dijo. No le he revelado nada de lo que mi esposa y yo discutimos, pero ella seguramente no fue obligada a hacerlo. Le conté a ella palabra por palabra lo que dijo ese hombre, y ella confirmó que todo era cierto. Excepto que ella no tuvo relaciones con él desde el primer día, pero al día siguiente sí, cuando él volvió por invitación suya. Creo que mi hijo se habría ido a ver la tele o a jugar a videojuegos, a su habitación. Tiene una variedad de juegos que le gustan, pero también le gusta estudiar. Es un niño muy inteligente. Supongo que la puerta habría estado cerrada o algo. Mi hija estaba dormida en nuestra habitación. Según lo que me confirmó mi esposa, fue claramente un momento de locura que, como ya he dicho, no se lo perdonaré. Hoy he ido a casa por primera vez desde que me fui. He visto a los niños y he hablado con ella. Le dije que será ella que tendrá que salir de la casa antes del fin de semana, y acordó que se quedaría con sus amigas que viven a un par de calles de nosotros, ya que su familia vive bastante lejos. No le he hablado de ningún divorcio porque mis padres me aconsejaron de no hacerlo todavía.
Es mejor porque así ahora mismo los niños no estarían lejos de ninguno de nosotros. Mis padres están a punto de confiarme a su abogado, que les ayudó hace unos 10 años con otro caso, y desde entonces se apoyan en él. No pensé que tendría que lidiar con algo como esto en toda mi vida, y menos a los 26 años. Ella se fue de casa y se quedó con sus amigas no muy lejos, con el bebé de 10 meses, pero yo tengo a mi hijo. Acepté que se quedara con la niña por el momento, porque sé que a esa tierna edad no hay nadie a quien necesite más que a su madre. Todavía no he hablado de divorcio porque me gustaría estar mejor preparado desde el punto de vista legal, pero estoy bastante seguro de que ella tiene que aceptarlo. Teniendo en cuenta la situación actual, a pesar de lo que ha hecho, dejarla es difícil, pero tengo claro que debo divorciarme, porque si sigo con ella, el hecho de que me haya engañado con otra persona siempre estará presente en mi mente. Si la gente que me rodea se entera de lo ocurrido, perderé definitivamente su respeto. Dudo mucho que haya sido infiel en el pasado y que no vuelva a hacerlo, pero hacerlo una vez ya es bastante nefasto. No soy rico, pero tengo suficiente dinero, y la casa la heredé completamente de mis abuelos. No le he dicho que quiero el divorcio, pero estoy bastante seguro de que ella sabe qué sigue después de lo ocurrido. Creo que puedo recuperarme de lo que pasó, pero nuestra relación nunca podrá volver a ser la misma. Ya no vivo en la misma casa con ella, pero haría todo lo posible para que los niños estuvieran bien atendidos. No quiero que los niños se enfaden con su madre cuando crezcan, pero en cuanto a la lealtad, ¿qué hay de leal en esta situación? No soy yo quien ha destrozado el matrimonio y la familia, por no hablar de arruinar mi imagen y la de ella. En el proceso de divorcio, lo único que quiero es tener mi propia casa y estar con los niños lo más regular posible, o mejor aún, si pueden vivir conmigo. En cuanto a que fuera una buena persona, creía que lo era, pero las buenas personas no hacen estas cosas y luego las ocultan. Una cosa que puedo decir es que ella está muy arrepentida desde que descubrí su traición. No puedo soportar la idea de volver a ponerme en contacto con ese hombre, pero puede que tenga que hacerlo. Tengo la sensación de que hay algo más. Hace poco fui al abogado que me aconsejaron mis padres y me dijo que me hiciera una prueba de enfermedades de contagio y también una prueba de ADN para mis hijos. Después de hablar con mi abogado le dije que me ofreciera pagar literalmente el 100% de los gastos de mis hijos, como atención médica, educación, comida, ropa, entretenimiento y todo eso. Estoy dispuesto a asegurarme de que mis hijos estén siempre bien atendidos, aunque eso signifique ser el único que los cuide, porque quiero a mis hijos y haría cualquier cosa por ellos. El abogado redactó los acuerdos de divorcio y los llevó a casa de su amiga donde actualmente está viviendo. Esa noche llegó a casa y me dijo que lo sentía y que yo estaba exagerando. Reconozco que me molestó, así que esa noche la dejé en casa mientras lloraba desconsoladamente, la ignoré y me fui a la habitación porque no quería verla. Esa noche me fui a la cama preguntándome si hubiera sido mejor no saber de su infidelidad, vivir en la ignorancia con amor, o saber la verdad que destrozaría a mi familia. Al día siguiente su familia intentó convencerme de que me reconciliara con ella, diciendo que se trataba de un caso aislado. Aunque ellos no justificaban lo que había hecho, siempre decían que yo era fuerte y que ella me necesitaba. Mis padres, por otro lado, me apoyaron en cualquier decisión que tomé. Comprendieron que era difícil para mí y recalcaron que si decidía volver con ella, tendría que vivir el resto de mi vida sabiendo que nunca podría volver a confiar en ella. Lo importante para mí en aquel momento era vivir una vida feliz y de todos modos le entregué los papeles del divorcio. Aún estaba indeciso sobre el divorcio, solo cuando salieron los resultados de ADN y sorprendentemente resultó que mi hija de 10 meses no era mía, y cuando me enfrenté a ella con los resultados, se enfadó conmigo. Actuó como si hubiera violado la intimidad de nuestros hijos al someternos a una prueba de ADN, en lugar de ver la enorme incomodidad que suponía que mi hija no fuera mía. Dudo que haya conocido bien a esa mujer. Nuestros hijos no fueron un error, fueron planeados. No puedo creer todo lo que ha pasado. Siento que estoy viviendo en un sueño muy raro y no paro de pellizcarme para despertar. La eché de casa por segunda vez y le di la noticia a sus padres, que habían intentado reconciliarnos, pero ya no tenían nada que decir. Fue un momento difícil para mí descubrir que mi hija de 10 meses no era mía, y volví a ver a mi abogado del divorcio para discutir los resultados de las pruebas que me había hecho. Tras ver los resultados, me aconsejaron de que me hiciera otra prueba de ADN para confirmarlo. La segunda prueba dio el mismo resultado que la inicial, así que lo más probable es que sea exacta. Esto significa que continuaré brindando todo lo necesario a mis 2 hijos, incluida mi hija, aunque ahora sé que ella no es mía biológicamente.
Mi voluntad siempre será de cuidar de ella. Y durante la conversación con mi abogado, le dije que no cambiaría mis planes. Sin embargo, me aconsejó que continuara ayudando a mi hija, pero fuera de lo establecido en el divorcio. Sugirió que no mencionáramos que la ayudaría en los documentos oficiales. El motivo es que mi intención es utilizar los resultados de la prueba de ADN como prueba a mi favor durante el procedimiento de divorcio. Mi abogado tuvo que crear un nuevo conjunto de papeles de divorcio y luego entregárselos formalmente a mi futura ex esposa. Una vez más, mis padres se disgustaron mucho cuando se enteraron de que mi hija no era biológicamente mía. Me dijeron que, aunque era una noticia difícil de aceptar, era muy importante que mi futura exmujer supiera quién era el verdadero padre de la niña, sobre todo teniendo en cuenta de que nuestra hija aún era pequeña y querían asegurarse de que todo se organizase perfectamente por su bien. En ese momento no tenía ningún deseo de mantener otra conversación con mi futura exmujer. Lo único que quería era completar el proceso de divorcio y seguir adelante. Esta horrible experiencia es increíblemente vergonzosa, no solo para mí, sino también para mi familia, e incluso su familia quedó impactada por el nivel de su engaño. Lidiar con todo esto ha sido realmente angustioso, y no estoy seguro de si alguna vez me recuperaré por completo. El impacto emocional es como una pesadilla de lo que quizá nunca termine de levantarme. Temo que esta terrible experiencia me haya cambiado de un modo que no lograré olvidar. Si te gustó la historia de hoy, seguramente el próximo vídeo que aparecerá en tu pantalla te conmoverá también. No olvides suscribirte al canal, darnos un me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos vídeos. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia.